Bueno, en este video vamos a ver un ejemplo de métodos genéricos en 6 capas con relación de 1 a muchos en la BE. Vamos a ir al mismo ejemplo que estamos viendo, pero le vamos a agregar una clase más. Yo ahora voy a arrancar por la capa abstracta, así vamos repasando. La capa abstracta va a tener una interfaz que tiene una propiedad llamada código, que esta interfaz solamente la va a usar la BE, las entidades de negocio. En la BE voy a tener una clase llamada entidad que va a heredar la interfaz entidad y ahí implemento la propiedad código de la interfaz en esa clase. Y las demás clases todas van a heredar de entidad. Por ejemplo, vamos a ver en localidad, que es la más simple, tengo la B de localidad hereda de entidad. Entonces las propiedades solamente tengo la descripción. ¿Por qué? Porque el código ya lo heredo de entidad. En métodos voy a tener los propios de la misma clase en la BE. En este caso sobrescribo el método toString porque cuando voy a mostrar al alumno y quiero saber qué localidad es, lo sobrescribo y me va a aparecer en uno de los campos. A todo esto le agregamos una clase más llamada materia que hereda de entidad. Una materia que va a tener también un código y una descripción. El código lo hereda de entidad y el método propio es sobreescribir el método toString también para saber cuando veo un alumno qué materia tiene asociada. Ahora, alumno, también el código lo hereda de entidad, tiene un nombre, apellido, DNI, una fecha de nacimiento, edad que es calculable. Tengo la localidad como veníamos y ahora se le agregó una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque un alumno puede estar haciendo varias materias. Entonces, solamente el alumno va a vivir en una localidad, pero va a hacer varias materias. Entonces, con esto tengo la relación de 1 a 1 y relación de 1 a muchos. Esto después lo vamos a ver desde la base de datos, cómo se aplica, desde el código, cómo aplica en la base de datos, cómo recupero los datos. Entonces, van a ver que relación 1 a 1 es porque la B de alumno tiene una relación de A1, tiene con la cardinalidad 1 a 1 de la otra clase que es localidad. Pero a su vez tiene una relación de 1 a muchos con materia. Y el método propio de alumno. Si vamos a la base, las tablas, voy a tener la tabla de materia, a ver el diseño, que va a tener el código, el nombre y es autoincremental. Localidad, exactamente igual, código y nombre. Ahora, alumno, fíjense que a nivel base de datos, tiene el código, nombre, apellido, DNI y el código de localidad. ¿Por qué? Porque una relación de 1 a muchos, la base de datos no la puede representar con una sola propiedad. Entonces hay una tabla más que es nombre de la columna, el código alumno y código materias. Es una tabla de muchos a muchos. Si yo voy al diagrama de clases, para que lo vean, muchos alumnos pueden tener una localidad. Ahora, un alumno puede tener muchas materias y esa materia la pueden tener muchos alumnos. Entonces, a nivel tabla de datos, fíjense que hay una tabla intermedia, pero nunca hay clases intermedias que tengan el código alumno y código materia. ¿Por qué? Porque para ello se representa de esta manera. La clase alumno va a tener una relación de 1 a muchos. Entonces, cuando voy a grabar, voy a tener este alumno y voy recorriendo las materias cada vez que voy dando de alta y los voy agregando a esta lista. Ahora lo vamos a ver cómo lo seguimos. Pero fíjense que no hay una BE de alumno materia. ¿Por qué? Porque las clases intermedias están mal. Ya con una clase con este tipo de relación represento a las tablas intermedias. ¿Sí? Bueno.
Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Fíjense que el método de acceso, vamos a ir, sigue siendo el mismo. Es otra base que es mi base lista, que también lo van a tener adjunto. Tengo el método testConnection porque sobreescribí el mismo código, le agregué algo más. Tengo el método genérico leer, porque todavía estamos embebido a nivel consulta, que tengo una tabla, el data adapter, le paso la consulta y el objeto connection. Recuerden que el data adapter abre la conexión, no hace falta pasarle el open, lleno lo que es la tabla con el método fill, tengo mis errores tanto de SQL como genéricas que se pide, y el finally para, obviamente, que se ejecute y que cierre la conexión. Esto me va a volver la tabla. Leo el escalar en forma genérica para ver si tengo en este caso un alumno con más de una localidad, cuando la quiero dar de baja está asociado a algún alumno. Lo mismo con la materia. Entonces utilizo un escalar genérico. El leer2, en vez de ser un data table, utilizo un dataset y me escribir. Yo acá tengo todos. Ustedes pueden elegir un escribir solo, un leer escalar y cualquiera de los leer. No hay problemas. El de dataset o data table, depende del que necesiten. Vamos a ir por la BLL. Después tengo, perdón, en la capa abstracción, la interfaz gestor, que es del tipo T, que el T es del tipo entidad. Entonces yo voy a tener mi método guardar, baja, listar todo y listar objeto. Que lo voy a implementar no en la B, sino en la BLL. Vamos a la BLL. Alumno, van a ver que tiene el guardar, baja, y le agregué el método propio, fíjense, agregar alumno por materia y quitar la materia. Yo puedo agregar una materia alumno como también la puedo quitar, lo desescribo. Y listo, un objeto. Recuerden, como cada vez que entro a la BLL voy a sí o sí instanciar un objeto mapper, me es más fácil definirlo e instanciarlo en el constructor de la BLL. Lo mismo me va a pasar con localidad. Fíjense que lo instancio y tengo el método de listar, guardar, baja. Y ahora vamos a enfocar más en la parte de materia para ver cómo hacemos la relación de uno a muchos, porque ya en los demás ejemplos la relación de uno a uno lo vimos varias veces. En este caso materia también tengo el listar, fíjense, guardar, baja y listar, nada más. O sea que puedo dar de alta, puedo modificar una materia y la puedo borrar. Lo que no puedo hacer, y en alumno agrego, quito materias. Después lo demás estaba exactamente igual, la BLL de prueba, y la prueba era para el test connection. Y a su vez tengo el mapper. El mapper de localidad no se modificó, todos los tengo con regiones. Fíjense, implemento la interfaz con la B de localidad. O sea que listo, la localidad la devuelvo. Me fijo si existe una localidad asociada. Si lo guardo o la bajo. Nada más. En materia va a ser exactamente un clon de localidad, nada más que sea de materia. Listo todas las localidades. Utilizo también data table. Fíjense que traigo el código en materia. De la BE recupero el código y el nombre. Y tengo mi método genérico, guardar y baja. Y si existe alguna materia asociada cuando la quiero dar de baja. Nada más. Ahora, en alumno, si lo que le agregué, vamos a buscar, alistarlo. Para guardar va a ser exactamente igual. Baja lo mismo. Agregar o quitar materia alumno. Eso es lo que me interesa que veamos. Y si existe, esa materia está asociada. Así que vamos a ejecutarlo para ver cómo se utiliza, ya que está alumno, sí lo quiero ver, el listar porque les quiero mostrar algo. Primero vamos a materia, vamos a ejecutar el código. Cuando yo voy a materia hice un formulario distinto. Primero, bueno, lo que tengo en el formulario de materias, voy a tener dos formularios, ahora van a ver. Primero tengo en el formulario, en el load, quiero cargar la grilla y para eso necesito definir el objeto BE para cuando necesito darlo de alta y demás, o recuperar algún dato,
la BLL para llamar a mi listar, traerme toda la información, y los defino y los instancio en el constructor del formulario. ¿Por qué? Porque dentro del formulario materia, estos objetos los voy a usar bastante. Entonces los instancio una vez y los sigo reutilizando de propiedad de objetos. Fíjense, voy a tener una grilla que lo que hace es, lo pongo null, la BLL llama al método listar todos, que de la BLL llama al del mapper, y me conecto, selecciono todas las materias que hay, devuelvo el datetable y ahora lo mapeo. ¿Cuántas materias tengo? Si yo me paro, tengo 11. En el ejemplo, hay un TTT de prueba, ahora después lo vamos a modificar, o lo borramos, arrancamos con la baja y después hacemos al revés. Recupero todos los datos que estoy haciendo de ORM, me voy a parar, voy a dar un F5 así devuelvo la lista, y en este caso, fíjense que hago el auto size, también el color, y fíjense, del formulario materia lo levanto y me trae los datos. Pero miren qué particularidad. En este caso, la grilla la tengo distinta. ¿Por qué? Porque tengo dos columnas que con una puedo editar y con la otra puedo borrar. Entonces, ¿qué hice? Les voy a mostrar a nivel código para hacer algo distinto y lo vean en los ABM. Cuando yo voy a definir la grilla, yo le habilité la edición. Cuando pongo editar columnas, yo puse agregar, para que vean, el DataGrid View Image Column. Creé una imagen de una columna imagen para editar y otra para borrar. Entonces le subo un icono a través del image y le digo el header que quiere hacer. Entonces el header me va a aparecer editar y borrar, y a partir de el índice ahora cambia. Este pasa a ser mi índice 0 y este pasa a ser mi índice 1. Entonces ahora lo que hago es del formulario, por ejemplo, si yo quiero modificar, yo cuando selecciono, fíjense, cliqueo, lo que hago es primero recuperar el objeto materia. De la fila que estoy parado, con run row materia, la recupera, porque ahí me trae la información, fíjense. Me paro y tengo el código y el nombre de la materia. Ahora lo que quiero hacer es, pregunto si E, que dentro de la grilla, el E son los argumentos de las celdas, pregunto si la columna index es igual a la 0, o sea que es la primera. Si es que sí, entonces ¿qué hago? Fíjense, instancio otro formulario para alta, baja y modificación, porque en este solamente puedo ver los datos y tengo las columnas para editar y modificar, pero eso lo tengo que estar cargando en un formulario para poder modificar los datos. Entonces, instancio mi formulario ABM de materia. Bueno, me va a instanciar todos los controles. Esperen que directamente voy a. Bueno, vamos a. Ahí tengo el texto, son todos los controles. Una vez que ya lo instancio, fíjense, le paso al formulario materia en el código texto el código que yo lo estoy recuperando el objeto. Entonces yo con el objeto que recuperé de la fila instancio un formulario y en los controles de ese formulario le estoy pasando los datos de la BE de materia. ¿Para qué? Para que me aparezca lleno. Entonces es el formulario materia, hago un dialog result para que todas las operaciones después la pueda ejecutar. Entonces fíjense, de respuestas en el formulario materia, abro un show dialog y me levanta el otro formulario. Fíjense que me levantó con el código y el nombre. Yo ahora lo voy a modificar.
Vamos a ponerle look 2021. Oh, sí, look 2021. Vamos a ponerle. Es cuando estamos grabando el video, que va a ser útil para demás años también. Le doy a aceptar. Y fíjense que cuando le doy a aceptar, pregunto si el código, ahora sí, es distinto de 0. Entonces le paso los datos. ¿Por qué? Porque para ver si es alta o es baja o es modificación. Como es distinto de 0 y existe, se lo asigno a código. El campo materia lo recibo y llamo a mi método guardar. Todo esto en mi formulario de materias, no el de ABM materias. Entonces, yo le paso los datos, es decir, en el de ABM, perdón, llamo a la BLL obviamente me va a pasar con el mapper de materia, hago el update, me va a llamar al acceso, al objeto, al método escribir del acceso a datos, uso mi método genérico, ven que ahora me va a devolver el true, limpio los controles y si el dialog resulta, o sea que la operación es igual a OK, eso porque se ejecutó bien. Cierro el formulario, entonces cuando la cierro, miren lo que voy a pedir. Si la respuesta es OK, me actualice la grilla. Entonces vuelvo a cargar la grilla, vuelvo a llamar para listar todo y no me apareció el método que acabo de modificar. Entonces me estoy manejando con dos formularios, uno para mostrar y solicitar la modificación y la baja y del otro los ejecuto. Por ejemplo, si ahora yo lo quiero dar de baja, yo cliqueo en la segunda opción. Fíjense, recupero la materia, que es lo mismo. ¿Es el índice, la columna 0? No, es la 1. ¿Por qué? Porque es la segunda columna. La 0 era para editar, la otra tengo la imagen para borrar. Entonces voy a utilizar el index 2. Fíjense que voy a preguntar si quiero dar de baja. Sí. Y llamo al método para dar de baja. Antes de dar de baja, pregunto si está asociada a algún alumno, porque si un alumno la está cursando, no la puedo dar de baja. Entonces leo el escalar. Si es mayor que 0, no hay nada asociado. Entonces, en ese caso, sí puedo dar de baja, escribo en la base, llamo al método de escribir general, cierro los datos y fíjense que pido cargar la grilla nuevamente y me vuelve a cargar el formulario. Fíjense que me va a la entidad para que vean cuando va a tomar el código así de cada una, le doy F5 y ahora la materia pasó a mejor vida. Entonces, es una forma de hacer un ABM distinto y de controlar. Así que si yo quiero dar de alta porque modifiqué y de baja, yo voy a mi nuevo y el botón nuevo lo que hace también, instancio un formulario del tipo materia y abro un show dialog. Como materias no tiene nada, en este caso le digo materia alta. Le doy a aceptar. Fíjense, en este caso me va a preguntar, ¿el texto es distinto de 0? No, es igual a 0, se lo asigno, le paso el nombre, le paso el objeto, el método guardar de la BLL con el objeto materia. Entonces, como es nueva y es autoincremental, le paso el 0 en alta y voy a escribir. Entonces, con esto estoy dando de alta la materia, si está todo bien, limpio todos los textbox, el dialog result y cierro a ver si hay algo y pido cargar la grilla. Si el dialog result es OK, cargo la grilla y me voy a traer y me dio de alta la materia. Es una forma de, como les decía, que con dos formularios, uno lo utilizo para mostrar los datos y el otro lo utilizo para solicitar el modificación y borrado y otro para el nuevo. Este formulario, depende de lo que yo solicite,
me va a hacer tanto para el alta como para la modificación. El borrado ya lo ejecuta también del otro. Es otra forma de hacerlo. Ya viendo esto, vamos a la relación de uno a muchos. Por ejemplo, si yo tengo alumnos, vamos a hacerlo distinto, van a ver. Yo ahora me traje los datos de alumno. Ahora quiero ver, primero que me ven que tengo el nombre, apellido, DNI. Acá solamente los datos de alumno. ¿Estoy mostrando las materias que tiene? No. Bueno, primero que hacer un alta porque con esta misma consulta me estoy trayendo los datos de las materias. Pasa que no lo estoy mostrando. Para mostrarle cómo no, por qué no los cargo. Ejemplo. Yo acá tengo a Mau, Prim. Cargo los datos. Es de Temperley, vamos a ponerle. Cuando doy de alta, fíjense que le paso todos los datos, el nombre, el apellido, la fecha, la localidad la recupero del combo, calculo la edad y llamo al método de la BLL guardar. Le paso todos los datos del objeto, de la BLL, que son los que acabo de cargar. Fíjense, como pregunta el método guardar es un alta, voy al acceso, utilizo el mismo método genérico para escribir, cierro los datos y miren acá, en cargar grilla, voy a llamar al método de la BLL alumno que me traiga todo. ¿Qué pasa? El alumno, a su vez, fíjense en este caso, voy a hacer esta consulta. Esperen que pase. Yo tengo esta consulta, ¿no? Vamos a ejecutarla en la base para que la vean. Vamos a separarla por partes. Fíjense, yo me traigo el código del alumno, el nombre, el apellido. Fíjense que código y nombre, como los comparten estas propiedades también en localidad, entonces le pongo alumno.código, alumno.nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, localidad.código. En este caso no me estoy trayendo las materias asociadas. Esta es la simple. Ahora voy a traer las materias asociadas en otra consulta. Tengo dos. Este es listar todo y... No, está bien, no dije nada. En esta me voy a traer todo. Primero lo que hago, me voy a traer todos los alumnos, voy a ir a la base para que vean algo. Y como más de un alumno puede o no tener materias asociadas, en este caso el que di de alta, el último no, pero los demás sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero necesito saber qué alumno hay y en base a ese alumno hacer una consulta qué materias tiene asociadas. O sea, ¿qué hago? En el mismo método voy a hacer dos consultas. ¿Sí? Primero que hago, me recupero los datos de alumno. Entonces, con esto yo recupero los datos de alumno. Fíjense, en este select tengo una consulta, me traigo con el dataset los datos de alumno y a su vez recorro el dataset y mapeo todos los datos. Fíjense, por cada alumno, los datos que yo quiero, calculo la edad y así me voy a traer, fíjense la localidad, por este mismo alumno que es el primero, yo recupero la localidad y ¿qué hago? Vuelvo a hacer una consulta porque yo no sé si el alumno, lo que estoy haciendo es esto. Esperen que concateno, una vez que recupero el alumno, para que ya me quede ordenado, o sea que por cada uno de los alumnos que yo vaya haciendo, en este caso es el 1,
voy a preguntar si ese alumno tiene materias asociadas. Entonces yo traje el select, el primer alumno, si le hago esta consulta sola, me devuelve esto, pero mientras que la estoy haciendo, cuando cargué todos estos datos de Juan, a su vez digo, bueno, ya que Juan lo estoy consultando, que me traiga las materias, fíjense, from materia, alumno materia, utilizo la tabla intermedia, cuando la materia, el código de la materia lo comparte con alumno materia, código materia, y el alumno, el código alumno es tanto. Entonces con esto de la tabla intermedia, le estoy pasando qué alumno es y que me traiga la materia que no se pise, que tenga el mismo código. Entonces con esto Juan Pérez va a tener po y lu. Entonces cuando estoy en el código, fíjense que yo ya creé a Juan, que me falta traerme el listado de las materias si tiene. Entonces consulto, vuelvo a hacer otra consulta y vuelvo a ir otra vez a acceso a datos. ¿Por qué no lo hago con la misma consulta? Porque, a ver, si bien podría hacerlo las dos y traer el dataset, tenía que recorrer el dataset, mapear con ese alumno. Así lo hago todo de una. Consigo el alumno y con ese mismo alumno pregunto si tiene materias asociadas a la tabla intermedia. Entonces me conecto otra vez a la base, pido el dataset y vuelvo a mapear. Fíjense, en este caso, si yo puedo tener de 0 a muchas. Entonces voy a tener una lista de materias, va a tener asociadas a ese alumno, y recorro el segundo dataset que acabo de instanciar, recorro y veo las materias que tiene. Entonces me recupero una lista de materias. Ahora, si esa lista de materias que yo acabo de recuperar, ¿no? La lista de materias, alumno, ¿no tiene una propiedad lista materias? Listo, se la asigno. Entonces, cuando se la asigno, a ese alumno, a la lista de alumnos, le agrego alumno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya me paro en el objeto alumno, tengo el código, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, todo, la localidad y a su vez la lista de materias. Cuando consulté ese alumno, vuelvo a hacer una consulta por ese mismo código si tiene materias asociadas. Y ya se le asigno todo en la consulta de alumno. ¿Se entiende, chicos? La idea es optimizar. Entonces, por cada uno que voy consultando, ya me traigo toda la info que necesito de alumnos. Ahora voy al segundo. Fíjense, el alumno 2. Va a haber casos que va a tener materias y casos que no. En este caso, el alumno 2 tiene... Ahora nos vamos a enterar si devuelve algo el dataset o no. El dataset, sí, el dataset cuenta 3, o sea que tiene 3 materias asociadas. Recorre esas 3 materias, tiene PO, tiene matemática y tiene metodología de sistemas 2. Esa misma lista de ese alumno se lo agrego, y si yo ahora me paro, este alumno, fíjense, se llama Analía, y la lista de materias, acá están las 3 materias que tiene asociadas. Lo mismo voy a hacer con el próximo alumno. Me voy a chequear si el alumno 3 tiene, me conecto otra vez al dataset, me devuelve la consulta, en este caso no tiene nada. Entonces, como el alumno 3 no tiene, es más, si voy a las tablas intermedias, alumno materia, van a ver que tengo el alumno 1 y el alumno 2. Todos los demás no tienen. Entonces, con esos dos alumnos, ahora le voy a agregar y quitar materias a los demás para que lo vean cómo impacta después en esa tabla. Entonces, de esta manera le voy a dar F5, más mejor le voy a dar F10, así ven cómo devuelvo los datos. Acá quiero ver el listado de alumnos. F5, F11. Voy a devolver el listado de alumnos y vean que yo acá lo que digo es lo que quiero que me muestre, porque una grilla no puede tener un campo que me muestre todos los demás. Entonces, hago el autosize de las celdas, le digo qué color quiero y cambio el nombre de objeto B localidad por localidad.
y todavía no sé, no muestro qué materias tiene cada alumno. En este caso hago el alta, baja o modificación de alumno, nada más. Pero si me voy a asignaciones, yo en asignaciones van a ver que tengo tanto la BE de materia y la BLL de alumno y de materia. Obviamente las cuatro las instancio en materias por alumno. Ahora vamos a ver qué hago. Fíjense que cuando cargo la grilla, llamo a mi método BLL de alumno para traerme todo. O sea que es el mismo listar que acababa de hacer, que me traía todos los datos. Le voy a dar F5. Me va a devolver la lista de alumnos. Muestro la grilla. Y a su vez voy a tener un combo de materias, que voy a pedir que me traiga todas las materias y me las muestre en un combo. Entonces, la idea es esta. Que yo con esta consulta me traje el usuario y las materias que tiene. Por ejemplo, Juan, si yo lo cliqueo, lo que voy a hacer ahora, anteriormente cuando nos manejábamos en memoria, los datos de un formulario lo pasábamos al otro. Ahora, como estoy en un repositorio, fíjense que usé un static directamente los de el mismo formulario de alumno, vuelvo a hacer la misma consulta por si alguien estuvo operando, hizo alguna operación, por eso vuelvo a hacer la consulta nuevamente y me traigo los datos al otro formulario, por si, a ver, la idea es que si están ustedes solos trabajando saben que no, pero puede ser que cuando estén trabajando en forma concurrente haya más de un usuario utilizándolo, por eso es recomendable, y cuando haya un repositorio de datos, ir al repositorio, traer los datos y mostrarlos. Recupero el alumno. Al recuperar el alumno yo tengo las consultas. Fíjense que de la grilla me trae estos datos, pero el objeto, yo ya cuando lo traje, sé que tiene esas dos materias, por más que no las muestre. Entonces yo recuperé el alumno, fíjense, y a la otra grilla, una vez que recupero, le pido que lo vacíe y me muestre los datos, la lista de materias que tiene ese alumno, y hago un autosize. Y abajo escribo el nombre del alumno y el apellido con el DNI, nada más, pero eso de cosmética. Tengo el get y el set. Es más, código tendría que tener un get solo. ¿Ven? Entonces, acá hago Juan y me trajo las materias que tiene Juan. Si hago lo mismo con Analía, fíjense lo de F5, porque es ir al me trae las tres materias que tiene. Ahora, por ejemplo, Matías Martín, le doy F5 porque me está trayendo el usuario, no tiene nada. Y Mauricio Prim tampoco. Entonces lo que voy a hacer, me voy a agregar. Fíjense cómo hago para agregar y se escribe de a uno. Al último usuario le voy a asignar O. Entonces, ¿qué hago? Recupera del combo la materia y lo convierte en objeto materia. Y yo pregunto si la lista de materias es null. ¿Por qué? Porque si es null, va a ser lo primero que voy a agregar. Entonces, agregar materia por alumno. ¿Por qué? Porque si es nulo, si lista de materias es distinto de null, si es null, lo recorro por primera vez y me fijo que la materia que quiere acceder no existe. Entonces, al ser distinto de null, si la lista está vacía, le asigno directamente, me voy al objeto alumno, que es el mismo, porque ya lo tengo recuperado, o sea que le voy a pasar el código, que es 1004, y el objeto materia, que el código es 1. Entonces, ¿qué hago con eso? Llamo a agregar de la BLL de alumno, agregar alumno materia, y le paso los dos objetos, el objeto alumno y el objeto materia. Fíjense que agregar alumno necesito el insert, es de la tabla intermedia, alumno materia. Le paso los datos y llamo al método de escribir. Fíjense que el método de escribir es genérico, tanto para una tabla, dos tablas y ¡pum! Medio error. Error de SQL. ¿Por qué?
a conflicto de clave foránea. ¿Qué significa? Si me paro. Está bien. Vamos a elegir. Cuando, ven, no puedo hacer esta operación. Ahora van a ver por qué. Fíjense lo que quiero mostrar. Voy a agregar. Otra vez selecciono el alumno y voy a seleccionar cualquier materia. Ahora voy a elegir física y voy a asignar. Cuando el combo está seleccionado, fíjense, en este caso voy a hacer el insert de la tabla intermedia. Voy a escribir y nuevamente me da error. ¿Por qué me está dando error? Porque hay un tema de clave foránea que no me deja hacer el insert. O sea que tengo que tener un error en el insert cuando lo hice o, a ver, vamos a ver la consulta. Cuando lleguemos, a ver, alumno materias, acá quiero ir. Ah, nunca le di el asignar, perdón. Entonces yo cuando seleccione física, me estaba actualizando el dato. Cuando vaya a agregar, si agrego alumno, quiero ver esta consulta primero. Si la consulta está bien o está mal. Si yo voy con esta misma consulta a la base y hago insert into alumno materia, el código alumno y el código de materia, 1004 y 4. De conflicto con root en la base de datos, en la tabla materia con código. A ver si voy a materia. Materia es 4 y alumno. Acá está el problema, todavía no me lo actualizó. A ver. Vamos a que lo actualice, editar las primeras. Ahora sí, me lo tiene actualizado. Y si lo quiero ejecutar, le sigue teniendo error. Los comandos se han ejecutado completamente. Si yo voy a alumno materia, code alumno, code materia, estos Kaizensitas, se me tengo que fijar el nombre de las columnas bien, code alu. No, está bien. Vamos a ver uno que ya tuviera para probar algo. Ahí tengo error de foreign key. Y si yo me voy a un alumno que selecciono y le quiero agregar física, que ya existen las materias, a ver qué pasa. Yo tengo el combo, selecciono las materias, tengo el for each, recorro, me fijo, ¿la materia existe? No, y si no existe, le voy a agregar, voy a la misma consulta. Escribo. En este caso lo devuelve OK. El tema es que no le está gustando cuando es por primera vez escribir en esa tabla. Pues en este caso lo escribió sin ningún tipo de problemas. Si yo ahora lo recorro, y me paro. Ven, física lo trae, y si voy a la base,
y actualizo, editar las dos primeras. Bueno. El código no está mal. Lo que no le está gustando es la condición. Select asterisco from. Ven, ahí está. Código alumno es el 1 y se le agregó la materia 4. Agarramos con el 3, que en este caso tampoco tenía materias asignadas. Si son los nuevos con nuevo código o son los anteriores. A ver, vamos a agregarle TFI. Cuando yo voy a asignar, tengo el listado de materias, es la primera vez. Voy a insertar. En este caso le gustó, no le está gustando los últimos que di de alta. Fíjense, en este caso vuelvo a listar todos y si me paro en Matías Martín, que es donde acabo de asignar la materia, ven, me trae TFI. No le está gustando esto que acabo de ingresar nuevamente, porque tienen, cuando hago un backup y recupero los datos, algunas el código se salta y por ahí no le gusta por eso, pero no tendría por qué. Por ejemplo, vamos a probar con el 1003. Yo ya lo tengo seleccionado y le voy a dar de alta alguna materia complicada. Asignar. Voy a hacer el insert. Tengo el código alumno 1003 y el código materia 1009. Voy a escribir. Si no le está gustando, fíjense los últimos cuando hice la recuperación de los datos. Así que bueno, tomen los primeros de ejemplo, pero es un tema de los códigos que no le está gustando, que no está reconociendo. Pero bueno, la idea es, como vean, que tiene relación de uno a muchos. Cuando se hace la consulta, se vuelve a hacer la consulta sobre lo mismo para ver, por ejemplo, si otra cosa, si yo quiero agregar, vamos a mostrar la materia que tiene, TFI, si yo quiero agregar la misma por código, lo que yo hago es chequeo, fíjense, si la lista de materias es distinto de nulo, chequeo si la materia que quiero elegir está dentro de la lista de materias de adentro del objeto alumno. Si es igual, le aviso que la materia existe, o sea que no la voy a poder asociar, hago un break y salto y vuelvo a cargar los datos. Nuevamente, si yo ahora me paro en Matías Martín, ¿no? Y le quiero asignar otra materia, por ejemplo, PMA, en este caso no habría problemas. ¿Por qué? Pues como no existe, la recorre, agrega la materia, va a escribir y va al método de asignar. ¿Ven? Todos los que estaban creados de antes no tienen ningún tipo de problema. Actualizo los datos, F5 y la lista de alumnos. Ahora cuando me paro en Matías Martín, me muestra el listado de alumnos de las materias que tiene cuando está seleccionado. Ven, TFI, PMA. ¿Qué pasa si quiero dar de baja una materia? Entonces yo selecciono la materia y le digo desasignar. Cuando voy a desasignar en el código, acá lo que estoy haciendo es, en el ejemplo de alumno pregunto que el alumno, el código sea distinto de 0 y la materia sea distinto de 0. En este caso, como cumple con las dos, voy a quitar materia, le paso el objeto alumno, que va a ser
el código 3 y la materia va a ser la 3. Llamo al método quitar, lo que hago es un delete de la tabla intermedia directamente, ejecuta, todo bien. ¿Vieron cuando hay un error como pasó hace un rato de lo del tema de los códigos, como es un error de SQL, pero la consulta está todo bien? Bueno, son cosas que pueden pasar, por eso les pido que agreguen la consulta, el catch de SQL Exception. Bueno, acá estoy pidiendo otra vez los datos del alumno, lo voy a mostrar. Entonces, cuando ahora yo me paro en Matías Martín, que lo recupero de la grilla y muestro los datos en la otra grilla, ven, me desapareció, tanto agrego como quito. Otra cosa que cuando doy debajo una materia, que tengo que tener en cuenta, es cuando lo quiero dar de baja, por ejemplo, PO, voy a chequear que esa materia no esté asignada a ningún alumno. Si está asignada a un alumno, obviamente que no la puedo dar de baja. Fíjense, en este caso, la baja, como le di F10, lo voy a volver a ejecutar. Voy de vuelta con PO. Le di F10, es como que lo toma, no le di F11. Entonces, para que lo vean, cuando voy a la baja, me va a ir a la baja y la baja me va a preguntar si esa materia está asociada a algún alumno. Entonces, es otro chequeo, fíjense, del escalar. Si está asociada, le pido que me devuelva un false. Si es false, entonces no puedo darla de baja. Pero lo que quiero que tengan en cuenta en este caso, que es la relación uno a muchos, como cuando, vamos de vuelta, me voy a buscar a los alumnos, cada vez que listo los alumnos, cargo la lista que tiene cada uno de los alumnos en, por ejemplo, acá me traigo el primer alumno. Esto es la relación uno a muchos, cómo llenarla de las bases. En la misma consulta, consulto por ese alumno qué materias tiene. Entonces le paso el código de ese alumno a toda la consulta y a su vez mapeo el objeto que tiene y lo agrego a una lista. Porque puedo tener más de una. Y cuando lo llena esa lista, le paso a la misma lista del objeto alumnos la lista de el objeto que acabo de hacer la segunda consulta. Y ya ese objeto, en este caso alumno, me queda con su lista llena y lo agrego a la lista alumnos. ¿Sí? Tengo toda la información. Esa es la forma de tener en cuenta la relación de uno a muchos. Hay distintas formas. Yo en este caso lo mostré de esta manera en asignación para que cuando clique en una grilla me muestre los datos acá por materia y le voy asignando las materias de esta manera. Es una forma. Pero la idea es que tengan en cuenta que este ejemplo está en 6 capas y tiene relación uno a uno y uno a muchos. ¿Sí? Bueno, espero que el video les haya gustado.